Muy buenos días. A nombre del presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, maestro Zoe Robledo Aburto, me es muy grato poder saludarles y darles la bienvenida a la 23ª sesión del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. En esta oportunidad vamos a presentar una investigación original realizada por investigadoras de esta conferencia llamada Evaluación de las acciones para prevenir y erradicar la violencia obstétrica de los servicios gineco-obstétricos del Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso de la Estrategia de Fortalecimiento de Atención a la Mujer Embarazada, EFAM. En primer lugar, quisiera extender un especial agradecimiento a las personas que amablemente han aceptado comentar este trabajo. A la doctora María Fernanda Acevedo, quien viene en representación de la doctora Celida Duque, directora de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la doctora Alicia Márquez Murrieta, investigadora del Instituto Mora. Gracias por su destacada presencia en este evento de presentación y por aceptar, comentar y contribuir al debate sobre la problemática de la violencia obstétrica en México. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, en DIRE, de 2016, 1 de cada 3 mujeres mayores de 15 años que tuvieron un parto en México sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Esta conferencia se dio a la tarea de analizar la problemática de violencia obstétrica en México y en particular en los servicios de salud gineco-obstétricos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para la conferencia es un tema de gran relevancia, ya que los servicios de salud constituyen un pilar de la seguridad social. Además, estamos plenamente comprometidos con todas las acciones tendientes a eliminar cualquier forma de violencia contra la mujer, incluidas aquellas que suceden en los servicios gineco-obstétricos de los sistemas de salud. Los servicios de salud gineco-obstétricos deben procurar poner su máximo esfuerzo en el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres y sus hijos e hijas en el marco de garantizar su acceso a la seguridad social. El objetivo de la investigación fue describir y evaluar el diseño de la respuesta institucional del IMSS para intentar disminuir los casos de violencia obstétrica, la denominada Estrategia de Fortalecimiento y Atención a la Mujer Embarazada, EFAM. Además de la identificación de las áreas de mejora de dicha estrategia, las investigadoras realizan una serie de recomendaciones que buscan mejorar sustancialmente una estrategia institucional que erradique y prevenga los casos de violencia obstétrica dentro de los servicios de salud del IMSS. En este sentido, agradecemos la participación de esta importante institución, no solo en el proceso de investigación, sino también en este evento de presentación de los resultados. Su compromiso y buena disposición son claves para el abordaje de estas problemáticas. Hoy se presentan los resultados de esta investigación con la finalidad de poder contribuir al debate sobre el diseño y la implementación de políticas eficaces para luchar contra un flagelo de larga data, muy arraigado en los servicios de salud como es la violencia obstétrica. La conferencia, como organismo internacional técnico especializado, pone a disposición de la membresía y del público interesado esta y otras investigaciones con la única finalidad de contribuir a la búsqueda de mejores soluciones que garanticen bienestar para todas las personas. Deseo que sea una muy fructífera sesión de intercambio y aprendizajes. Nuevamente sean todas y todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Nuestra primera participación será la presentación del documento por parte de las autoras Lourdes Jiménez Brito y Frida Romero Suárez. Lourdes Jiménez Brito es candidata a doctora en Ciencia Política por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE de México. Es investigadora de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIS. Su agenda de investigación incluye políticas de maternidad y cuidados desde un enfoque de género y su relación con la seguridad social y el bienestar en la región de las Américas. Es politóloga, especialista en administración pública y maestra en Derecho Constitucional. Un momento. Es autora del libro Maternidad y Seguridad Social, editado por esta conferencia, publicación que conceptualiza la maternidad como un riesgo social y propone un diseño de política pública transversal para proteger a las mujeres del riesgo social de la maternidad. También ha publicado sobre políticas de maternidad en el Caribe angloparlante y en particular investiga sobre las condiciones en las que las mujeres ejercen la maternidad y el trabajo de cuidados en México. Por su parte,
Frida Romero Suárez es maestra en antropología médica por la Universidad de Edimburgo, en Reino Unido, y médica cirujana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en brigadas médicas para atender a comunidades marginadas, realizado trabajo de campo para la acción colectiva y la organización social, y ha llevado a cabo una investigación antropológica sobre la nefropatía mesoamericana en Guatemala. También ha llevado a cabo análisis y evaluaciones sociales. Su principal interés ha sido comprender los procesos de salud, enfermedad y atención desde un enfoque integral que aborde, además de los aspectos biológicos y médicos, sus dimensiones sociales y culturales y políticas. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras el día de hoy. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lourdes Jiménez Brito, agradezco al secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por mantener esta agenda de investigación e incidencia comprometida con la igualdad de género, y en este caso particular con la garantía de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en los servicios de salud, uno de los pilares de la seguridad social. Muchísimas gracias también, Ingrid, por la presentación. Quisiera agradecer especialmente al Instituto Mexicano del Seguro Social por su increíble disposición con esta investigación a lo largo de estos meses en este proceso de documentar la EFAME y de hacer un análisis de su diseño. Me gustaría expresar nuestra gratitud especialmente a Cristina Solano del Real, asesora de programas médicos del IMSS, a la doctora Alba Santos Carrillo, encargada de la División de Atención Gineco-Obstétrica y Perinatal del IMSS, a la doctora Sandra Girón, titular de la Coordinación de Igualdad y Género del IMSS, al doctor Edgar Alfonso Herrerías Alfaro, jefe de salud reproductiva del programa IMSS Bienestar. Para nosotros su colaboración y su contribución a lo largo de esta investigación ha sido muy valiosa y crítica. Por supuesto también agradezco la presencia de la doctora María Fernanda, que está en representación de la directora de la Dirección de Prestaciones Médicas, doctora Célida Duque. Para este equipo de investigación es fundamental esta instancia de intercambio que tiene como único fin contribuir a mejorar las acciones que pueden prevenir y erradicar la violencia obstétrica para generar bienestar en las mujeres, en sus hijos e hijas y en el resto de su familia. Muchísimas gracias también a la doctora Alicia Márquez del Instituto Mora por acompañarnos y por haber aceptado ser comentarista de esta investigación. Quisiera comentarles rápidamente cómo va a estar estructurada la presentación del documento. Junto con mi colega Frida, coautora de la investigación, vamos a hacerlo juntas a esta dinámica. En particular, antes de darle la palabra a Frida para que inicie, comentarles que se trata de básicamente de una evaluación del diseño, del enfoque de la política del programa, de la estrategia de fortalecimiento de la atención a la mujer embarazada, del IMSS, que se hizo con una metodología cualitativa, con una combinación de técnicas que incluyen entrevistas, revisión de normativa internacional y nacional, búsqueda documental y revisión de literatura. Te doy la palabra a Frida para comenzar esta presentación. Muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Y voy a comenzar. Pues bueno, para hablar de la estrategia de fortalecimiento de atención a la mujer embarazada, EFAME, de ahora en adelante le llamaré EFAME, implementada por el IMSS para erradicar las formas de violencia hacia las mujeres durante la atención al embarazo, parto y puerperio, primero es necesario hablar de violencia obstétrica, entender en qué consiste y poder identificarla para poder erradicarla. Y bueno, siguiente, por favor. La violencia ejercida contra las mujeres durante la atención a la salud reproductiva es un fenómeno que se ha presentado por décadas y de múltiples formas. Puede ser tanto física como psicológica y se refiere al maltrato, al abuso, a la violencia de que son objetos muchas mujeres en los servicios de salud durante el embarazo, parto o puerperio. Incluyen humillaciones, procedimientos no solicitados, omisión de información, no respetar la voluntad de las mujeres durante la atención, enfrentar prejuicios por parte del personal sanitario, entre muchas otras cosas, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Siguiente. Y bueno, el término de violencia obstétrica es relevante
porque permite nombrar y señalar estas prácticas violentas y específicas que ocurren en el proceso reproductivo. Legitima el malestar y el dolor de muchas mujeres después de vivir situaciones de violencia. Es decir, visibiliza una problemática estructuralmente presente desde hace mucho tiempo, pero que no se reconocía como tal debido a que había sido profundamente naturalizada y normalizada en el ámbito clínico. Pero además de esto, se trata también de cómo se comprende el problema. La idea de llamarla abuso y maltrato o de entenderlo como un problema de atención surge más bien de un pensamiento gerencial o de salud pública que lo reduce a un problema de calidad y calidez en el trato. Pero el concepto de violencia obstétrica nos permite tener un mejor enfoque y mejores herramientas para entender este problema. Es necesario pasar de un pensamiento principalmente gerencial, de verlo como un problema de calidad de atención, a entenderlo como una forma de violencia contra las mujeres. Esto nos permite explicar muchas más cosas y comprender el fenómeno de una manera más completa e integral. Entonces debe entenderse en conexión con estas otras formas de violencias que sufren las mujeres. Por lo que es importante decir que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, o sea, una violencia física y psicológica ejercida contra las mujeres por el solo hecho de serlo y que afecta el derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Partiendo de aquí, de un enfoque de derechos y de perspectiva de género, podemos pensar en medidas o estrategias que puedan atacar el problema de manera más profunda. Sí, siguiente. Y de hecho, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE, lo define como una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera en el ámbito de la atención de embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Sí, gracias. Siguiente. Y bueno, este concepto de violencia obstétrica es un concepto latinoamericano. El término comenzó a emplearse en países hispanoparlantes desde principios del siglo XXI, aunque la lucha contra este tipo de violencia data desde antes de la década de 1990 en varios países de la región. De esta manera surgieron diversas leyes que garantizan el derecho de la mujer a un parto humanizado o respetado, en países como Uruguay en 2001, Argentina en 2004, Brasil en 2005 y Puerto Rico en 2006. Pero fue en 2007 que Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una ley específica para atender la violencia obstétrica. Y bueno, en México existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también están las leyes estatales, cada estado tiene su ley y hasta el momento la ley general a nivel federal no tiene incluida la violencia obstétrica. Perdón, es que creo que no sé si me escuchan bien. Sí, estamos bien, se ve un poco corta. Ya se ve bien la diapositiva y te escuchamos perfecto. Perfecto, sí, también tenía duda de la diapositiva. Ok, bueno, decía que bueno, en la Ley General a nivel federal no está incluida la violencia obstétrica entre las formas de violencia contra la mujer, pero a nivel de las entidades federativas sí la incluye. Actualmente 20 estados de la federación contemplan en sus leyes locales a la violencia obstétrica. Y es importante también mencionar que en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo, la violencia obstétrica se encuentra tipificada como delito. Entonces, este es un concepto que surge desde América Latina y que ha sido identificada como tal desde distintos países de la región. Y aunque hay una corriente internacional anglosajona, sobre todo, que resiste un poco utilizar el término, poco a poco ha ido permeando hasta los organismos internacionales. Siguiente. Y en este sentido es importante mencionar un importante documento de la ONU del 2019, conocido como el informe de la relatora especial Simonovic, que incluye el término de la violencia obstétrica.
es decir, el término ya escaló hasta la Asamblea General de la ONU y ya se legitimó en esas esferas. Y este informe menciona que este tipo de violencia es una forma continuada de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado, y también son consecuencia de una falta de educación y formación y de la falta de respeto a la igual condición de la mujer y a sus derechos humanos. Por su parte, la OMS se posicionó por primera vez contra este tipo de violencia desde 2014 en su documento de prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, y declara que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. Siguiente. Y bueno, ahora pasaremos a los datos de México en específico. Entonces, en México, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, como ya lo han mencionado anteriormente, la INDIRE, en su última encuesta, la del 2016, incluyó 12 preguntas para explorar las formas de violencia en la atención del parto. Y fue la primera encuesta nacional a nivel mundial en la que se recabó este tipo de información, y los resultados muestran que el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto sufrieron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Entonces, ya en sus gráficas, por ejemplo, en la gráfica de esta diapositiva, se muestra que las 3 situaciones abusivas más frecuentes reportadas por las mujeres que contestaron la encuesta han sido los gritos y regaños sufridos durante su trabajo de parto, seguidos de una penalización en la atención o tardanza a causa de expresar su malestar durante el labor de parto, e ignorar a la mujer parturienta sobre sus requerimientos de información acerca de la evolución de su parto y de su bebé. Esto demuestra que la mujer no es considerada un sujeto autónomo y protagónico del parto fisiológico. Al contrario, es ignorada muchas veces por el personal sanitario, quien toma la mayor parte de las decisiones, en el peor de los escenarios sin su consentimiento. Pero también, como podemos ver igual en esa gráfica, también se llegan a prácticas como negarle anestesia o la esterilización forzada. Además de esto, es probable que estos datos estén subregistrando la prevalencia de violencia obstétrica si consideramos que en muchas ocasiones las mujeres no están concientizadas de sus derechos, no conocen otro tipo de atención o consideran que el maltrato por parte del personal es normal. Entonces, este es un reto de suma relevancia para la FAME, pues ciertos tipos de abusos se encuentran naturalizados, por lo que son difíciles de detectar tanto por parte del personal sanitario como por las propias pacientes. Y es justo en estos aspectos sutiles de violencia la que muchas veces se normaliza, en la que se cosifica a la mujer. Es el momento en el que se desacredita como sujeta de derechos y por ende se abre la puerta a formas más graves de violencia. Por eso es importante detectarla también en estas primeras formas. Siguiente. Y bueno, ¿en dónde sucede más esta violencia? La INDIRE también reporta que, bueno, ocurre tanto en el sistema público como en el sistema privado y se presenta con más frecuencias en las instituciones públicas. Y la INDIRE muestra que del total que contestaron la encuesta y que se atendieron en el IMSS, el 40.8% reportó haber sufrido alguno de estos agravios. Y bueno, también hay otras instituciones, ¿no? Además, bueno, de manera general, según los reportes oficiales de la CONAMED, los servicios de ginecología y obstetricia ocupan uno de los 3 primeros lugares en especialidades que reciben quejas anualmente. Y bueno, los índices de cesárea son uno de los indicadores más evidentes de una cadena de prácticas negativas durante la atención y refleja también una tendencia hacia el intervencionismo y hacia la excesiva medicalización de los procesos reproductivos. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, la tasa mundial de parto por cesárea se encuentra en el 21%, pero la tasa en América Latina y el Caribe es del 44%.
México se encuentra por arriba de ese porcentaje, con una tasa de cesáreas del 46.1%. Pese a que desde 1985 la comunidad sanitaria internacional ha considerado que la tasa ideal de cesáreas está entre 10 y 15%, y que el número de muertes maternas y neonatales disminuye cuando ésta se acerca al 10%. Siguiente. Aunado a esto, durante la pandemia por COVID-19 han aumentado también considerablemente la proporción de cesáreas realizadas. En México en el 2020, por primera vez el número de nacimientos por cesárea superó al de partos naturales y llegó a ser más del 50%, de acuerdo a datos de Secretaría de Salud. Y bueno, con respecto a esto, la OMS desaconseja las cesáreas bajo sospecha o diagnóstico de COVID-19, a menos que esté estrictamente justificado, y también se posiciona en contra de la separación de la madre y del bebé, incluso si alguno de ellos es positivo a coronavirus, y recomienda la iniciación temprana de la lactancia materna. Sin embargo, estas prácticas disminuyeron aún más durante la pandemia. La tasa de lactancia materna bajó y fue más frecuente la separación de madre e hijo. También la pandemia afectó de manera importante el acceso a los servicios de atención a la salud materna y perinatal, debido a la reconversión hospitalaria por la atención al COVID-19. También hubo una disminución en la demanda de servicios por tema del contagio, y también puede ser que la pérdida de ingresos económicos que afectaban a las mujeres directamente constituyeron una barrera también para realizar un plan de parto y trasladarse a los hospitales, etc. Además, el COVID-19 se ha convertido en la primera causa de mortalidad materna en México. La razón de mortalidad materna a finales de 2021 aumentó 18.7% con respecto al 2020. Y bueno, ante todo este panorama, el IMSS diseñó una estrategia para enfrentar este problema, la EFAME, que a continuación mi colega Lourdes Brito va a tratar. Muchísimas gracias, Frida. Sí, continúo con la presentación. El diseño de la EFAME, podemos rastrear sus antecedentes cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México emite una recomendación en el año 2017 que es para todo el sector salud, instruyendo con 6 puntos principales sobre cómo se debería avanzar en soluciones en temas de políticas y programas para poder luchar contra la violencia obstétrica, ¿no? Son recomendaciones muy específicas que tienen que ver no solo con la observación de la normativa vigente en México, con normativa nacional y que es para todo el sector salud, sino también promoviendo un nuevo paradigma en el marco de la atención gineco-obstétrica. El IMSS contesta casi de forma inmediata a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se ofrece cabalmente a cumplir con dichas recomendaciones. Sin embargo, es interesante mencionar que nunca se refiere a la problemática de la comisión en términos de violencia obstétrica, ¿sí? Sigue utilizando lo que Frida explicaba en la primera sección, que es hablar de posibles malos tratos dentro de los servicios gineco-obstétricos, ¿no? De alguna manera la EFAME es la respuesta institucional del IMSS a esos requerimientos, a esas observaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cabe destacar que los casos más sonados o los casos más extremos de las consecuencias que tiene la violencia obstétrica en las mujeres o en sus hijos e hijas derivan a veces en una mayor exposición de esta problemática, es decir, cuando tenemos casos de muertes maternas o muertes neonatales. Pero tal como se explicó en el principio, las manifestaciones de la violencia obstétrica son muy amplias y diversas. Hablemos rápidamente sobre algunas características de la EFAME para poder pasar luego sí a comentar el tema del diseño. La EFAME, esto es fundamental, tiene como propósito, como objetivo, mejorar la calidez y la atención obstétrica de las derechohabientes y usuarias
embarazadas mediante estrategias en tres ejes: el empoderamiento de la mujer embarazada, el fortalecimiento en la formación de recursos humanos y la dignificación de la infraestructura de salud. Rápidamente les comento cuáles son las acciones previstas en cada uno de estos ejes. En el empoderamiento tienen una cartilla de la mujer embarazada, un tour obstétrico y la apertura de un portal de maternidad, ¿sí? Que son acciones encaminadas de alguna manera a promover que las mujeres usuarias de los servicios gineco-obstétricos del instituto tengan la mayor cantidad de información a la mano, ¿sí? En el eje de fortalecimiento de recursos humanos, son cursos de buen trato para fortalecer la atención, y esto es importante mencionar, no solo al personal médico que tiene contacto con la embarazada o con la parturienta, sino con toda la cadena de atención que puede llegar a tener contacto, desde el policía o la policía, o el secretario o la secretaria que recibe a la persona en las unidades médicas, hasta el personal médico que atiende el parto. También un curso en línea de atención obstétrica amigable específicamente para el personal médico. Y el eje de dignificación de la infraestructura en salud, que básicamente era la elaboración de paquetes básicos de dignificación en el área de ginecología y obstetricia. Cabe mencionar que el programa IMSS Bienestar también entró en lo que fue la EFAME, que no lo dije hasta el momento, pero la EFAME fue una prueba piloto a nivel nacional que se aplicó en una selección de unidades médicas, y que previo a la formulación de la EFAME se hizo un importante y valiosísimo ejercicio de diagnóstico de la situación. Es decir, la estrategia también se diseñó en base a un ejercicio de diagnóstico que incluía grupos focales, entrevistas, con una serie de actores, tanto de la derecho a audiencia como de personal del instituto. Ahora bien, la pregunta es, ¿la EFAME tal y como está diseñada actualmente contribuye a prevenir y erradicar la violencia obstétrica de los servicios de salud del IMSS? Bueno, lo que nosotras encontramos a partir de la investigación es que hay varias áreas de oportunidad. En primer lugar, en ningún momento se menciona a la violencia obstétrica como el objetivo, como el objeto central de la estrategia, ¿sí? Y esto no es una cuestión menor, porque el primer paso para poder intentar resolver un problema de salud pública, una problemática, es nombrarlo, es darle la entidad y conocer, como lo comentaba Frida al inicio, la complejidad de la problemática a la que nos enfrentamos, sus diferentes manifestaciones, y poder diseñar una respuesta lo suficientemente adecuada y que no tenga limitaciones al momento del diseño, ¿sí? El primer punto es que la EFAME no habla de violencia obstétrica, o al menos prevenir y erradicar la violencia obstétrica no es su objetivo central. Sin una definición conceptual y teórica sobre el fenómeno que intentamos erradicar, pues difícilmente se pueden diseñar e instrumentar acciones efectivas, ¿sí? Que impacten realmente en esta problemática. El segundo punto, o la segunda área crítica, es que el diseño no se hace desde una perspectiva de derechos humanos y de género, sino que se hace desde este enfoque de mejora en la calidez y calidad en la atención gineco-obstétrica. Y esto va a limitar considerablemente sus alcances. También se ha notado un inadecuado énfasis en el rol que debería cumplir la mujer durante lo que es la provisión de los servicios gineco-obstétricos, es decir, si bien estas acciones de la cartilla de la mujer embarazada, el tour obstétrico y la apertura de este canal de comunicación del portal de maternidad son acciones sumamente útiles para las usuarias, para las derechohabientes, deberían ser entendidas como acciones complementarias, pero no como las principales acciones destinadas a prevenir y erradicar violencia obstétrica. Es decir, deberían estar en el marco de una estrategia mucho más amplia, que además ponga el énfasis no en la mujer embarazada como tal y en lo que debería hacer la mujer para prevenir, para no ser víctima de violencia obstétrica, sino que el foco debería estar puesto en cómo prevenir que se cometan actos de violencia por parte de toda la cadena de atención.
Tampoco encontramos en la definición de la EFAME medidas decisivas a transformar el excesivo protagonismo del personal médico durante el embarazo, parto y posparto, que esto tiene que ver con una tendencia regional a la excesiva medicalización del parto fisiológico. Y una falta de enfoque integral y de unidad que brinde una correcta articulación a todos los ejes. Es decir, si en un proceso potencial de rediseño de la EFAME pudiéramos tener como un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género, y esto sería como el paraguas de toda la estrategia, cada uno de sus ejes estarían coordinados y funcionarían para abonar al objetivo central, que sería prevenir y erradicar actos de violencia obstétrica dentro del IMSS. Entonces, para recapitular, las áreas críticas que encontramos es que su objetivo central no es prevenir y erradicar la violencia obstétrica, que se diseñe con un enfoque de buen trato y calidad de la atención, este enfoque gerencial de salud, y no desde uno de género y de derechos humanos, y que no pone en el centro y como protagonista a la mujer dentro de los servicios gineco-obstétricos, que es como el estándar o la recomendación en este nuevo paradigma de atención ginecológica. Me gustaría pasar ya para ir terminando, a las propuestas de mejoras. En esto le voy a devolver rápidamente la palabra a Frida para yo después cerrar con las conclusiones. Gracias. Bueno, en este aspecto, en el rediseño de la FAME, primero es preciso mencionar que una política que contribuya de manera efectiva a erradicar y prevenir la violencia obstétrica debe de ser transversal a todo el sector salud. Es decir, que no solo aplica a un sector o una institución de salud, sino a todos los proveedores de salud del país. Y esto es importante por la conceptualización del problema, como ya vimos anteriormente. El primer paso para poder diseñar acciones eficaces para erradicar y prevenir este tipo de violencia es comprenderlo en su naturaleza profunda y apropiarse del término y utilizarlo apropiadamente en las formulaciones de políticas. Después es justamente en el establecimiento de un modelo de parto humanizado y respetado que tenga a la mujer como sujeto y protagonista, justamente es en la práctica médica hay una interacción en la que la mujer se le ve como un sujeto pasivo que acude a recibir las intervenciones científicas de los profesionales, quienes deciden qué es lo mejor que hacer. Y en un modelo de parto humanizado es uno en el cual la mujer, se toman en cuenta las preocupaciones y las necesidades de la mujer, y la mujer es autónoma en sus decisiones y puede decidir también qué es lo mejor para ella. A eso se refiere un modelo protagonizado también por la mujer. Por último, incidir desde la formación médica para una enseñanza de la medicina con un enfoque de derechos humanista y centrado en la persona. Bueno, aquí lo importante también es tomar en cuenta cómo se forman los médicos y el personal sanitario en las universidades y en los hospitales de enseñanza. El proceso de formación en la carrera de medicina está constituido por prácticas socializadoras, en donde no solo se aprende el conocimiento técnico especializado propio de la profesión, sino que también están inmersos en estructuras autoritarias y violentas. Y esta violencia interna en el campo médico está normalizada e invisibilizada. Entonces no es un problema simplemente de ser amable o de calidad en la atención, sino que también está fundamentado en cómo se construye la identidad médica durante la formación de los profesionales. Y cómo esto genera una actitud de poder que también se ejerce sobre las pacientes. Es decir, incorporan estas lógicas jerárquicas y autoritarias y terminan reproduciéndolas en su práctica médica. Y esto habla de una necesidad de hacer reformas profundas en el aparato de la educación médica. Entonces aquí es una gran oportunidad del IMSS porque son en los hospitales y en las prácticas clínicas donde también los estudiantes refuerzan, imitan y replican las dinámicas de poder entre médicos y pacientes. Siguiente. Y bueno, para que una estrategia se decube de manera adecuada, es importante tomar en cuenta de manera continua las necesidades de las mujeres gestantes
Y es fundamental también que ellas o las cesáreas en general participen en el diseño, en la planificación, implementación y evaluación de la atención. Es decir, incluirlas en todos los procesos y que se tomen en cuenta también sus puntos de vista. Otro asunto es adecuar los contenidos de los cursos comprendidos en el eje de formación de recursos humanos en la EFAME y sumar profesionales con enfoque de género. Esto también tiene que ver con lo que decía, que tiene que ver con una reforma en la educación médica. Y por último, difundir de manera amplia y constante una nueva concepción acerca de la práctica gineco-obstétrica, que también tiene que ver con cómo se construye esta identidad médica y que incluya también esto, actualizar las prácticas médicas basadas en evidencia y tener sistemas de monitoreo y evaluación para investigar si realmente hay cambios y mejorías con estas estrategias. Le devuelvo la palabra a mi colega Lourdes. Gracias, muchas gracias. Entonces, recapitulando un poco, y por supuesto en el documento que ya está disponible para su descarga, donde podrán encontrar muchas más recomendaciones, incluso el desarrollo de todos estos puntos en extenso, quisiéramos comentar que también hay recomendaciones para diseñar una respuesta más extensa, es decir, no necesariamente una estrategia como la EFAME debería llevar toda la tarea y todo el trabajo de prevenir y erradicar violencia obstétrica, lo mismo que en el caso del sector salud. Una política debería ser transversal, con rectoría desde el sector salud para todos los subsistemas. En el marco de esas recomendaciones más amplias, y aquí hay una pequeña selección, es muy importante que cada subsistema de salud informe a toda la cadena de atención y a las personas usuarias de los servicios sobre los actos constitutivos de violencia obstétrica y las repercusiones legales, porque muchas veces vemos que hay, y eso está comprobado, una resistencia muy fuerte a usar el término de violencia obstétrica, porque hay un desconocimiento sobre las implicancias y las consecuencias incluso legales de que personal sanitario, médico y no médico incurra en este tipo de actos. Y es necesario que cada institución de salud sepa acompañar esos procesos y no dejar solo o sola a esa persona que pueda estar incurriendo en este tipo de violencia. Y todos estos procesos son procesos de socialización y de apropiarse del término, de conocerlo y de conocer sus implicancias. También sería una sugerencia que, como una buena práctica, incluir indicadores de hospitales libres de violencia en los procesos de certificación y recertificación de hospitales. El tema de las cesáreas, como ya lo vimos, monitorear y evaluar que solos se hagan cuando están clínicamente justificadas, y no solo cesáreas, sino la batería de procedimientos que suelen hacerse casi sin justificación médica. Y actualizar las prácticas, como veníamos diciendo, gineco-obstétricas a partir del enfoque de la medicina basada en evidencia. No ejercer coerción ni presionar a la mujer en la elección de métodos anticonceptivos. Crear o identificar las instancias que en las unidades médicas sean las encargadas de recibir las quejas. Esto es central. Si las personas usuarias del servicio y potenciales víctimas de actos de violencia obstétrica no saben o de plano no existen instancias en donde se pueda ir y hacer esta denuncia, entonces eso contribuye a seguir normalizando estos actos, y las personas que somos víctimas de violencia obstétrica no disponemos de las herramientas, de los canales institucionales para poder manifestar que hemos sido víctimas de este tipo de actos, ¿no? Y por supuesto que esas instancias deberían no solo registrar las denuncias, sino hacer un seguimiento y tomar parte en la resolución de estos conflictos. Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos basados en la ley general y leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, con especial énfasis en la figura de la violencia obstétrica, que, como ya comentó Frida, en 20 estados de México ya están tipificadas. Una nota sobre la situación a nivel federal: ya está la modificación en trámite, no salió todavía, pero sí existe una propuesta de reforma para incluir la violencia obstétrica en la ley federal. Como conclusión,
Queremos que las personas que nos están escuchando y que lean este reporte se queden con esta idea principal, que la violencia obstétrica no es solo un asunto de malos tratos o de mala calidad en la atención de los servicios gineco-obstétricos, sino que son violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Es muy justo reconocer el gran compromiso del IMSS de esta administración en avanzar con acciones específicas, concretas en materia de género. El trabajo que hace la Coordinación de Igualdad y Género es fundamental, es crítico, es un área de gestión aliada para poder de alguna manera centralizar los esfuerzos para transversalizar el enfoque de género en toda la institución. Y tienen un montón de iniciativas realmente excelentes, convenios con InMujeres, convenio con el CONAPRED, convenios incluso con el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras, y sumado este piso, este compromiso institucional a favor de la igualdad de género a un potencial proceso de normalidad en un escenario post-pandemia, parece configurarse en un buen momento, en un momento bisagra para rediseñar la EFAME o incluso otros programas y políticas que contribuyan eficazmente a erradicar la violencia obstétrica. Nuestro objetivo como equipo de investigación y como institución es poner este trabajo como un insumo que contribuya a generar bienestar en las mujeres, en este caso las derechohabientes y las usuarias en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Frida. Un documento de suma importancia que ya está disponible para su descarga. Lo compartimos en el chat, en PDF, para que lo descarguen, y también compartimos la liga para que también puedan compartirlo con personas que tal vez no pudieron acompañarnos el día de hoy, y también se estará difundiendo en las redes sociales de la conferencia. Ahora lo que sigue es comentarios por parte del IMSS. Iba a estar con nosotros la doctora Celida Duque Molina, directora de prestaciones médicas del IMSS, pero tuvo que ausentarse por otra cuestión emergente. En su representación está con nosotras María Fernanda Acevedo Vega, que es médico ginecobstetra y maestra en alta dirección empresarial, coordinadora de programas médicos en la División de Atención Ginecobstétrica y Perinatóloga del IMSS, en la División de Atención Ginecobstétrica y Perinatóloga. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. ¿Me permiten para compartir la presentación? En la parte de abajo, ya, creo que ya está. Sí, está muy grande. Se ve ahí ya, perfecto. Ahí. Ahí ya sé. Es que no encuentro cómo fijarla. Bueno, la voy comentando de esta forma. Bien, bueno, mucho gusto. Antes que nada, bueno, quiero agradecer que me den la oportunidad de participar en esta conferencia y dar la voz para el Instituto Mexicano del Seguro Social en nombre de la doctora Celida Duque, que es nuestra directora de prestaciones médicas, respecto a esta estrategia, respecto a este tema tan álgido que aqueja a la gran mayoría de los países de América Latina, incluyendo también América del Norte, ya que ha sido un proceso muy difícil de controlar a través de los años. De acuerdo a la investigación, me parece muy interesante todo lo que comentan respecto a las investigaciones epidemiológicas y antropológicas de este fenómeno social. Efectivamente, la violencia obstétrica tiene muy poco de haber sido tipificada, de haber sido vista como un delito, vista como una agresión hacia las mujeres y codificada en las leyes internacionales y nacionales. A este respecto, quisiera pronunciarme respecto a
al seguimiento que se le ha dado al EFAME, que es la estrategia de fortalecimiento en la atención de la mujer embarazada. Y bueno, me gustaría comentar algunos aspectos del EFAME. Efectivamente, el EFAME nace en 2018. ¿Me podría apoyar en cambiar la diapositiva usted? Gracias. Justo El puse yo. EFAME, ¿perdón? La puse yo. Cuando quiera que la cambie, indíquemelo y yo hago el cambio de diapositiva. Muchas gracias. Efectivamente, el Instituto Mexicano de Seguro Social es la institución que atiende la mayor parte de los nacimientos y la mayor parte de los derechohabientes en México. Prácticamente se habla que el 50% de la población en México es atendida en el IMSS y es por eso que atiende, de acuerdo a los egresos hospitalarios del 2020, el servicio que mayor productividad tuvo fue el de partos productos. En este sentido, vemos que los nacimientos en el IMSS son el eje principal de su atención y el mayor motivo de atención. Es por eso que consideramos que, bueno, el EFAME debe ser parte fundamental, debe ser la médula de la atención en los servicios de ginecobstetricia. A este respecto, el Instituto Mexicano del 2015 al 2018, posterior a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Violencia Obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, establece que se integren grupos interinstitucionales. El IMSS es una organización que tiene diferentes coordinaciones en cuyos lugares se van planeando y se van estableciendo estrategias para fortalecer a todas las coordinaciones normativas. Es a través de la Dirección de Prestaciones Médicas, de la Dirección Jurídica, de Prestaciones Sociales, de Innovación y Desarrollo, Planeación y Transformación Institucional, en donde se hace un plan, una estrategia para coordinar todas estas acciones encaminadas al fortalecimiento de la mujer embarazada, como lo mencionaron en el EFAME. Esta coordinación estuvo a cargo de la Dirección de Planeación Estratégica en aquel entonces y obviamente se hizo una investigación de campo respecto a las quejas y a las peticiones ciudadanas, donde se había mencionado en la recomendación de CNDH desde el 2015 al 2018. Es por eso que se establece la estrategia para fortalecer la atención de la mujer embarazada. La que sigue, por favor. Bien, ¿cuál es el objetivo del EFAME? Como bien ya lo mencionaron las doctoras en investigación, es mejorar la calidad y calidez en la atención de las mujeres derechohabientes y obviamente mediante los convenios interinstitucionales de emergencias obstétricas, también damos atención a mujeres no derechohabientes y obviamente a todo su entorno familiar. A este respecto se les da atención médica, durante el embarazo, el parto y el puerperio a través de las diferentes unidades de atención de primero, segundo y tercer nivel. A través del EFAME nos hemos alineado a los objetivos y líneas estratégicas del Programa Institucional del Seguro Social. El IMSS piensa en sus personas derechohabientes con humanismo, personal capacitado e instalaciones suficientes y equipadas. A este respecto, se trabaja en el fortalecimiento de los recursos humanos e infraestructura en el IMSS. En todas las unidades de atención se han hecho los esfuerzos necesarios para capacitar al personal y para mejorar las instalaciones en el instituto. Es un dato importante que el IMSS cuenta con una base de trabajadores aproximadamente de 20 millones de trabajadores. Entonces, es una tarea muy importante el realizar la capacitación y el realizar la concientización sobre esta estrategia, ya que como ustedes saben, toda la base trabajadora del instituto tiene cambios constantes, entonces ha sido una labor muy perseverante para lograr capacitar a todo este personal. Bien, la que sigue, por favor. La perdimos, ya no se escucha. Creo que se le apagó. Ahí el está. micrófono. Perfecto, gracias. Gracias. El EFAME tiene 3 ejes principales de acción, como ya lo han mencionado: el empoderamiento de la mujer embarazada, el fortalecimiento en la formación de recursos humanos y dignificación en la infraestructura. De acuerdo a los 3 ejes, las herramientas de empoderamiento de la mujer embarazada incluyen la cartilla de la mujer embarazada. En este sentido, es muy importante mencionar que se han hecho
diferentes adecuaciones de la cartilla a la mujer embarazada, en donde se ha vislumbrado realizar todos estos cambios, realizar todas estas acciones para mejorar el acceso a las mujeres. La cartilla de la mujer embarazada, en la primera hoja, tiene los derechos de la mujer embarazada durante su atención. Entonces, esto ha sido parte de las adecuaciones y parte de las modificaciones que ha sufrido la cartilla respecto al empoderamiento de la mujer embarazada. El tour obstétrico ha sido una estrategia maravillosa, sin embargo, por motivos de pandemia se ha debilitado un poco, ya que, bueno, el acceso a las unidades de atención no ha sido posible secundario a las medidas de contención por la pandemia. Es una estrategia que se ha debilitado, sin embargo, no se ha soltado por completo. Y el portal de maternidad, que ha sido una herramienta muy importante para las mujeres que no han podido acudir a las unidades médicas y tienen que acceder a esta información y a los servicios, a la información de sus consultas a través del portal de maternidad. El segundo eje principal, encabezado al fortalecimiento de la formación de recursos humanos, incluye los protocolos en el curso del buen trato para la atención de la mujer embarazada, el lineamiento técnico para la atención obstétrica amigable durante el embarazo, nacimiento y puerperio, y el curso en línea de atención amigable. Estas tres herramientas han también tenido actualizaciones, han tenido modificaciones, y bueno, a este respecto, más adelante les voy a comentar un dato muy importante que nos ha ayudado a apoyar precisamente el ataque a la violencia obstétrica. Y el tercer eje, que es la dignificación de infraestructura en salud, se han hecho a través de los años, desde el 2017-2018, diferentes censos para valorar el cambio a la infraestructura, necesidades de equipamiento para solidificar esta atención, y se han fortalecido los paquetes básicos en la dignificación de la atención en la mujer embarazada. La que sigue, por favor. Bien, uno de nuestros parámetros muy importantes para nosotros darnos cuenta, para nosotros denotar la insatisfacción de las usuarias de los servicios de atención ginecobstétrica en el instituto son las quejas a los servicios. Se han encontrado del 2018 al 2021 un total de 2.358 quejas. Desafortunadamente, el mayor porcentaje, como se encuentra en la gráfica, es por maltrato. Continúa siendo una de las formas que mayormente las derechohabientes y no derechohabientes que acuden a los servicios de salud, de atención obstétrica en el instituto, es lo que perciben desafortunadamente, como lo decían anteriormente, ¿no? Somos un equipo multidisciplinario, desde el personal no médico, que es la primera cara que ven nuestras derechohabientes y pacientes en el instituto, hasta al momento de su egreso, que tienen contacto con diferente personal médico y no médico, y bueno, es importante denotar que el maltrato persiste como principal queja. La que sigue, por favor. Bien, dando seguimiento a las quejas relacionadas por maltrato, ya entrando en tema, observamos esta gráfica de 2018 a 2021 con este total de quejas por maltrato de 1,052. Como vemos en los recuadros en colores superiores, del 2018 al 2021, afortunadamente hemos visto una disminución, tal vez ligera, no podemos cantar victoria, pero vemos una disminución relativa en las quejas por maltrato a través de los meses del año. Durante el 2020 y 2021 vemos una reducción. Si bien tal vez la pandemia no nos ha ayudado mucho respecto a este tema por las medidas preventivas, el acceso de las pacientes, el acceso de los familiares hacia los hospitales. Todas estas medidas de sana distancia y filtros sanitarios para resguardar a los pacientes y obviamente a los sanos que están en los exteriores de los hospitales han denotado cierta frialdad en los servicios, cierto rechazo al acceso a las unidades médicas, y esto se ha convertido en un tema muy importante por la percepción que tienen los usuarios
para en las instituciones. La que sigue, por favor. Bien, en esta diapositiva vemos una gráfica de barras respecto a las quejas de noviembre del 2018, noviembre del 2021, respecto a violencia obstétrica ya como tal en la CNDH. Entonces vemos un afortunado descenso respecto al año 2018, al periodo enero-noviembre 2021. Entonces, realmente no son los resultados que nosotros quisiéramos, en verdad. Es un problema muy grave y que debemos observar con mucho detalle. Sin embargo, vemos que vamos dando poco a poco pasos para disminuir la cantidad de quejas en CNDH por violencia obstétrica y bueno, tenemos este avance lento, poco, pero es un trabajo gradual que vamos a ir observando a lo largo de los años y conforme se puedan ir retomando todas las acciones encaminadas a la satisfacción y a evitar la violencia obstétrica en los servicios. La que sigue, por favor. Bien, respecto a los compromisos institucionales para mitigar las acciones violentas o los actos violentos detectados, como lo mencionábamos en los ejes principales del EFAME, se ha fomentado en el portal de maternidad, en la página institucional, en el portal institucional, la participación de las mujeres. Se participó en la elaboración de 2 e-books de incapacidad por maternidad dirigido a personal institucional y a otro dirigido a personas derechohabientes. Esta información ha sido de gran importancia ya que el proceso de incapacidad es algo que las mujeres lo realizan de forma cotidiana. Entonces, toda esta información que se contiene en la página ha sido de gran ayuda. Asimismo, el inicio de la estrategia en septiembre del 2021 se ha logrado capacitar a gran parte del personal en el curso de Buen Trato para fortalecer la atención de las mujeres embarazadas, en la atención obstétrica amigable y en los cursos que también forman parte de esta capacitación de una vida libre de violencia contra la mujer y responsabilidades legales en el actuar de las y los servidores públicos en los servicios de salud. Al respecto al compromiso 3, respecto a implementar acciones de impulso a la estrategia para fortalecer la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, mediante el empoderamiento de la mujer, la formación de recursos humanos y dignificación de las áreas, este es un punto bien importante, ya lo mencionó la maestra Frida, o sea, el dar una capacitación o encaminar al personal en formación es básico. Sin embargo, a este respecto creo yo que, bueno, ellos, ustedes como expertos en sociología, en antropología, creo que estas conductas violentas deberían de ser abordados un poco más allá, un poco más hacia lo básico, a la formación básica, desde que las personas, desde que los niños están en el seno de su hogar, reciben información de violencia. Entonces, creo yo que además de la formación de los médicos, del personal médico, de enfermería y todo el personal de salud en formación, podría ser también una acción, una brecha muy importante el abordar este problema desde sus orígenes. La que sigue, por favor. Dentro de los compromisos institucionales, el 5 de marzo del 2020, nuestro director general, maestro Zoe, firmó la adhesión a la campaña He4She, nosotros por ellas, en la ONU Mujeres, mediante la firma de 10 compromisos. Específicamente, el compromiso número 3 tiene como objetivo implementar acciones de impulso a la estrategia para fortalecer la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. A este respecto, se ha incrementado el porcentaje de personas servidores públicas capacitadas, se ha mejorado la entrega del número de cartillas de la mujer embarazada, sea el porcentaje de unidades adecuadas desde el enfoque de parto humanizado, el porcentaje de mujeres que realizan el tour obstétrico son en las estrategias que se ha trabajado con mayor énfasis en la medida de que la pandemia nos ha restringido el avanzar en estas estrategias. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva habla seguimiento a los cursos del Buen Trato para fortalecer la atención en las mujeres embarazadas. En estos números nos muestra la totalidad del personal capacitado
como les comentaba anteriormente, sí la existencia de la pandemia ha mermado un poco la capacidad de dar continuidad a los casos. Sin embargo, en la medida de lo posible se ha tratado de continuar con estas estrategias educativas. La que sigue, por favor. Gracias. Dentro de las acciones de capacitación, también en los cursos de atención obstétrica amigable, y por una vida libre de violencia contra las mujeres, y el curso de responsabilidades legales en el actuar de las y los servidores públicos en los servicios de salud, hemos tenido también ciertos avances con la cantidad de personal capacitado, como se observa en la diapositiva. La que sigue, por favor. Bueno, ya para concluir, dentro de los compromisos institucionales, como les comentaba, se rediseñó la cartilla para hacerla más amigable e incluyente con perspectiva de género, y como les mencionaba, la primera hoja nos habla sobre los derechos de las mujeres durante la atención del parto, que esto es una herramienta donde las mujeres pueden consultar directamente sus derechos. Asimismo, implementar el lineamiento para realizar tour obstétrico y el lineamiento de atención obstétrica amigable. Durante el transcurso del 2021 se ha trabajado en el lineamiento de atención amigable, y una premisa todavía está por lanzarse a nivel nacional, pero una premisa muy importante es que este nuevo lineamiento de atención amigable ya incluye el término de violencia obstétrica, que en la anterior ponencia nos mencionaba que efectivamente es un problema que debemos encarar directamente. Entonces, durante la difusión de este lineamiento se hará énfasis en la mención de este problema social y médico que no se ha denotado directamente. El tour obstétrico también se ha formalizado con un instructivo y con una cédula de supervisión, misma que está próxima a integrarse al procedimiento de atención materna integral. La capacitación obligatoria para el personal clave, esta es una estrategia que se ha dado seguimiento por la Unidad de Educación e Investigación. Sin embargo, bueno, la situación de pandemia ha disminuido en cierta forma la capacidad de atender esta necesidad, pero no se ha dejado al 100%. Asimismo, definir la estrategia de difusión para sensibilizar al personal del Instituto para Erradicar la Violencia y hacia la población usuaria para fortalecer la atención a la mujer embarazada también se ha dado continuidad. Asimismo, se sigue llevando a cabo adecuaciones a la normatividad institucional aplicable, como se los mencionaba, mediante el procedimiento de atención materna integral, lineamiento de atención obstétrica amigable. Asimismo, como lo mencionaban, que las cesáreas ha sido una situación que nos ha llamado la atención y que se ha incrementado durante la pandemia por COVID-19 por los cuadros de gravedad que han tenido las pacientes con atención obstétrica, desafortunadamente, que ha marcado una tendencia en la mortalidad materna. También se está trabajando en este lineamiento que está próximo a lanzarse sobre la contención en la operación cesárea. Otra de las líneas es fortalecer la nominación de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña en las unidades médicas del INSS. Se están llevando a cabo supervisiones operativas y de acompañamiento para fortalecer la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, y se han revisado planes y programas de estudio, obviamente, para integración de estrategias que permitan identificar violencia obstétrica, evitarla, y asimismo, también otro punto que mencionaban es respecto a la denuncia de acciones violentas que perciben las pacientes. La cartilla de la mujer embarazada también en la parte posterior tiene un anuncio donde las pacientes tienen conocimiento de que todas estas conductas pueden denunciarse. Trae la página del IMSS, donde está la Coordinación de Atención de Orientación al Derechohabiente, donde son recibidas estas quejas. La que sigue, por favor. Bien, con esto doy por terminar. Muchas gracias. Sí. Sí, doy por terminada mi participación durante esta ponencia, y agradezco mucho su atención, y agradezco mucho los consejos, las modificaciones que se tienen que hacer a esta estrategia.
Gracias. Muchas gracias por todos los comentarios. A continuación es el turno. Ay, no tenía la cámara. A continuación es el turno de la doctora Alicia. No sé si pueda prender su cámara, por favor. Bueno, muchas gracias. La doctora Alicia Márquez Murrieta es doctora en Sociología por el Centre d'Études de Mouvements Sociaux, no sé, CEMS, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, es investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, así como miembro asociado del CEMS EGES en París. Es profesora del Instituto Mora en temas de sociología política, género, ciudadanía y participación, acontecimiento público y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura de Sociología, con la asignatura de Sociología Política. Participa en diversos grupos de trabajo con temas varios como cuidados, salud, medicalización y riesgo, acontecimiento y evento. Su investigación reciente gira en torno al tema de la violencia obstétrica en tanto problemática pública. Algunos de los títulos de sus publicaciones más recientes del año pasado son Inicio y fin de la vida, la humanización al centro, análisis de normativas en torno al parto humanizado y a los cuidados paliativos en México. El acontecimiento al centro, 4 estudios desde la sociología y la historia. Medicalización y riesgo de procesos reproductivos. Radiografía de cambios conceptuales en la revista Salud Pública de México de 1983 al 2019 y enfrentar la crisis, posibilidades de reparación y cuidado en las sociedades contemporáneas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo la palabra. Pues muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar aquí en un evento tan importante para difundir la temática, para observar los avances que se han hecho y también pues las recomendaciones que también se le hacen a estos avances. Entonces realmente muy contenta y muy agradecida con cada una de las instituciones y particularmente con las 2 investigadoras que realizaron la evaluación. Voy a compartir pantalla. Preparé un breve documento y voy a tratar de mantenerme en los 10 minutos. Le pediría que me comente si me estoy pasando mucho, pero bueno, creo que más o menos estamos en los tiempos. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, ya se ve en pequeño, no sé si le... Perfecto. Perfecto, ahí ya se ve. ¿Ya? Gracias. Ok, bueno, esta es nada más la presentación. Mi nombre, Alicia Márquez Murrieta, del Instituto Mora. Creo que no está saliendo todo, no sé por qué. Y bueno, esta imagen que me parecía que daba cuenta de un poco de una muy pequeña parte de la dimensión del problema. No sé, no está pasando. Ok. Bueno, 2 puntos que quiero relevar muy importantes del documento que ahora estamos comentando. Bueno, la presentación, el lanzamiento, ya comentaron que ya se puede tener acceso a la última versión. Una es, y quizá repita un poco lo ya señalado por las autoras, las secciones que componen el documento dan un excelente panorama de la temática, cómo se ha institucionalizado, del trabajo realizado para la EFAME, es decir, todo el diagnóstico que se hizo desde el IMSS, que es un trabajo muy importante, es documentación valiosa que ahora también nos compartieron desde el propio IMSS todo lo que se ha hecho al respecto, ya con la EFAME en acción. Y también un documento de evaluación y recomendaciones, ¿no? Bueno, ese es el objetivo de él. Pero lo que quería yo resaltar aquí en este primer punto es cómo hay todo un trabajo de sistematización muy importante de la institucionalización de la violencia obstétrica. Y no solo eso, de las resistencias, de las dificultades que se dan para que ésta se vea, se trabaje con ella, que no solo aparezca en los documentos, sino que realmente se acuerpe,
¿no? Se acuerpe en las interacciones. Entonces, creo que ya el documento en sí que nos presentan y que está disponible es ya en sí mismo, en esta revisión de materiales y este recorrido histórico, porque ya tiene sus buenos, al menos 15, 20 años de tematización, tal vez menos ya de consolidación, pero ya tiene su buen tiempo. Entonces es un muy buen recorrido y además añadiendo datos impactantes, de verdad impactantes, sobre los impactos de la pandemia, ¿no? En la salud materna, en la muerte materna, en la cesárea. Entonces es profundamente actualizado. Y el otro punto que quiero resaltar y que quiero poner así en primerísimo lugar, porque además es algo sobre lo que ellas desde el resumen apuntalan, es la claridad del enfoque desde el cual evalúan y hacen las recomendaciones. Enfatizan que no se trata de un problema de calidad y calidez de la atención ginecobstétrica, mirada con la cual parte la EFAME, que puede tener, por supuesto, sus aportes, esta mirada, pero que no toca de corazón y en el fondo el problema que nos atañe, que es el de, disculpen, está pasando una persona que vende pan y que pone música de Tintán, espero que no se escuche mucho. No sé si paro un poquito. No, voy a continuar y me dicen ustedes si se contamina demasiado lo que estoy señalando. ¿Qué es? Y lo pongo hasta en rojo, rosa, un problema que debe integrar la perspectiva de género y de derechos humanos. Eso en el documento simplemente lo traigo otra vez a primer plano. En el documento es fundamental. Ahora, voy a resaltar algunos puntos, voy a pasar muy rápido porque realmente es algo que ya hicieron ellas el recorrido en esta presentación, que es, no se trata de un problema personal de los médicos, el personal de salud, los ginecobstetras, es un problema sistémico, eso es fundamental. Lo que ya señalé no es un asunto de calidad y calidez de la atención, tiene que tener un enfoque de género, de respeto a derechos humanos. Parecería que pese a todo acaba poniéndose otra vez la responsabilidad sobre la mujer embarazada y no sobre el personal médico y no médico. Es decir, hay una especie de culpabilización sobre errores que paradójicamente la EFAME con sus medidas que vuelvo a decir, lo que ya señalaban las investigadoras y que está en el documento, son medidas importantes, estrategias interesantes, pero que quizá tendrían que estar en un segundo papel, pero que además pueden contribuir a algo que ha sucedido en muchísimas estrategias, que es acabar volviendo a responsabilizar a la mujer sobre el proceso, sobre lo que no hizo, sobre lo que sí hizo, y no en el centro al personal de salud, no para culpabilizarlo, sino para reflexionar sobre lo que está sucediendo. También se sigue desplazando a la mujer, yo pongo entre paréntesis al bebé, al que va a nacer, al que va a venir al mundo, porque no podemos quitar de la ecuación que también estamos en un escenario en donde eso está presente, y no para decir que uno es más importante que el otro, sino que el fenómeno es un fenómeno que no es de otra parte del cuerpo, que es un fenómeno que reúne mujer y otra vida. Entonces, eso está allí. Pero esto se ha desplazado a un lugar secundario y en el centro los que están ocupando el rol protagónico son el personal médico, no son los médicos, no es fulanito y sutanito, es el personal médico, es la lógica de la medicalización del parto. Eso es lo que está en el centro. Y la mujer ya no debería ser vista como paciente. Esa es lo que se tendría que pensar. A la mujer no como una paciente. La necesidad de que la EFAME cuente con una unidad conceptual y teórica
capaz de articular sus componentes. Esto lo repiten varias veces en el documento y parece central. En la medida en la que se pueda y se debe nombrar como violencia obstétrica, es en la medida en la que vamos a ir encontrando una unidad conceptual y teórica de la que se desprenden las medidas que solucionan el problema. Porque eso es fundamental. Y no es solo el nombre, es la conceptualización, es las prácticas, es sobre aquello que tenemos que poner atención cuando hablamos de violencia obstétrica. Eso es lo que genera una unidad conceptual y teórica, estas son sus palabras en el documento. Y también señalan algo que es muy importante, muy interesante en el documento, que son poner atención a estas cadenas invisibles, casi imperceptibles, que provocan que las mujeres se mantengan en los servicios de salud, que no tengan su ropa disponible, que no cuenten con un medio de comunicación accesible con las personas que las van a recoger. En fin, nombran una serie de cadenas invisibles, me encantó el término. Y entonces, estos son algunos puntos que ellas ya señalaron que yo quería rescatar. Énfasis sobre algunas cuestiones, déjenme ver si esta ya es la última, sí. Sobre algunas cuestiones que están en el documento, pero sobre las que a mí me parecería que es fundamental volver a insistir. No todos los embarazos y partos son riesgosos. Tendríamos que estar pensando en aproximaciones que nos hagan poner en el centro aquello que no es un embarazo, una situación patológica, un embarazo riesgoso. Y entonces, bueno, ahí está el parto humanizado, están las parteras profesionales, están las parteras tradicionales, están allí, no es un invento, están en el sistema de salud mexicano de una u otra forma, peleando más por estar, en la pandemia lo hizo evidente. Después, la importancia del primer nivel de atención y también que esto no se menciona y yo creo que es muy importante, es revitalizar el convenio de emergencias obstétricas. Ese convenio existe, ese convenio es muy desconocido y es fundamental porque a veces sí hay emergencia y hay que estar pendiente de cómo se utiliza. Es toda una sistematización, ¿verdad? Que ustedes seguramente conocen. Volver a insistir, ya lo señalaron las investigadoras, sobre la dimensión estructural del problema. Esto no es un asunto de una parte del sector, de una parte del sistema. Entonces, se requiere estrategias que interconecten con las otras partes del sistema. Y en ese sentido, bueno, hay toda una rectoría de la Secretaría de Salud y una responsabilidad del Estado, ¿no? Y en ese sentido la violencia obstétrica, por eso también es importante llevarla a la reflexión estructural. No es un asunto de una institución y no es un asunto de un pleito entre sectores o entre personas o contra el personal de salud. Eso es fundamental. Ya voy a terminar, ¿eh? 3 puntitos y otra diapositiva y termino. Detectar cuándo el modelo biomédico no es necesario y debe hacerse a un lado. Obviamente estamos hablando del IMSS, estamos dentro del sistema hospitalario, pero detectar incluso allí, cuando no es fundamental y puede dejar paso a una atención de otro tipo no sustentada en el riesgo. Como paradigma. Entonces, también pensar en este paradigma centrado en la atención hospitalaria y el personal capacitado médico que ha sido predominante durante los últimos años en nuestro país y pues en la región. Una estrategia, un poco se desprende de este último punto, una estrategia que sepa reconocer cuándo el saber médico hegemónico puede ser un actor secundario, pero también, porque también es fundamental, que sea rápido, eficaz, respetuoso, no violento, basado en un vínculo de confianza cuando la atención hospitalaria del parto sea necesaria y urgente. Una estrategia que no tenga lo patológico, el riesgo e incluso la muerte materna como horizontes simbólicos. Esto es una breve anotación, esto sale de un análisis que se hizo de unos documentos con otra colega, donde aparece como que de pronto toda la justificación previa a las medidas casi se desprende de visiones de reducción de muerte materna. Cuando se tiene en el horizonte a la muerte materna, no estoy diciendo que sea menos importante, pero lo que se produce simbólicamente son medidas de riesgo.
entonces entramos a toda una dimensión patológica. Y termino con esta cita de la tesis extraordinaria, que pueden consultar en línea, de Mercedes Campiglia, La institucionalización del nacimiento, el vínculo roto, en donde cita a Zizek, donde dice: el horror sobrecogedor de los actos violentos y la empatía con las víctimas a veces pueden funcionar como un señuelo que nos impide pensar. Y dice Mercedes: tendemos a construir una mirada polarizada que construye víctimas y verdugos, invisibilizando la complejidad del fenómeno cuando nos enfrentamos a estos fenómenos. Disculpen la redundancia, pero ante estas situaciones. Yo considero, definitivamente, lo pongo porque me parece que tenemos que pensar. Y creo que el documento de hoy, yo se los comentaba a las investigadoras al inicio, el documento que presentamos hoy me parece un documento respetuoso, un documento cuidadoso y un documento que, sin embargo, coloca en el centro lo que debe colocarse, que es cómo volvemos a restablecer el vínculo roto. Pero ¿cómo lo hacemos? Con una visión de género, diciendo que se trata de violencia de género y que tenemos que ponerlo en el centro, y así como el respeto a los derechos humanos, con un enfoque de derechos humanos y de género. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tus aportaciones y comentarios. Bueno, quiero ofrecer una disculpa a nuestra audiencia porque vamos un poco colgadas de tiempo en el evento, pero si están de acuerdo todas las autoras y las comentaristas en tomarnos unos minutos más para no tener que cortar ya en 5 minutos, ¿no? Porque sería importante volver a escuchar a Lourdes y a Frida qué comentarios pueden hacer respecto a lo que recibieron de retroalimentación. Y también hemos estado recibiendo varias preguntas del público. Entonces, pues una disculpa, quienes ya no puedan continuar. Les recordamos que todos nuestros eventos están en la página de YouTube que les he compartido, pero ahora vuelvo a poner en el chat para que puedan verlo posteriormente. De física. Entonces ahorita me estoy ¿alguien? mandando todas las páginas que he mandado. Micrófono abierto, creo que ya. Bueno, entonces... Disculpen. Ahora vamos a dar paso a las respuestas de Lourdes y Frida. Adelante. Muchísimas gracias. Voy a ir en el orden en el que se hicieron las presentaciones. Quisiera agradecer muy especialmente a la doctora María Fernanda en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas de la información que ella presentó nos parece una buena noticia. Insisto, celebramos los avances, que sean pequeños, medianos o grandes, pero son avances en tratar de luchar contra esta problemática, y entonces nos parece central comunicarlos, visibilizarlos e incluso celebrarlos, ¿sí? Tengo algunas anotaciones al respecto. El marco normativo para todo el sector salud, que es de carácter obligatorio para el IMSS, sí promueve esta visión del parto respetado. Hay instrumentos, hay protocolos de atención a la mujer desde este paradigma sujeto a este modelo de práctica médica basada en evidencia, que está actualizado y que no tiene ya ninguna de estas prácticas, con lo cual el solo cumplimiento de esa normativa vigente para todo el sector salud ya puede contribuir a mejorar la problemática dentro de todos los subsistemas de salud, ¿sí? O sea, más allá de la existencia o no de la EFAME, si solo se limitaran a cumplir la normativa, ya deberíamos ver buenos resultados en materia de prevención y erradicación de actos de violencia obstétricas en los servicios, ¿sí? Hay un dato que luego no dijimos en la presentación, pero el IMSS firmó un convenio con la Facultad de Medicina de la UNAM en este sentido que estamos hablando, ¿no? En fortalecer la formación en el enfoque de derechos humanos, en el enfoque de género, en un enfoque humanista, en esta relación médico-paciente, para desplazar ese paradigma médico autoritario y en su lugar tener estos nuevos paradigmas, ¿no? Y creo que ese convenio puede dar muchos frutos en esta problemática.
una cosa fundamental, la doctora María Fernanda hablaba de los datos de quejas de servicios, cómo han disminuido, y me parece una buena noticia, insisto. Es cierto que la pandemia, tanto en el 2020 como en el 2021, ha tenido consecuencias muy negativas en lo que es los servicios de atención gineco-obstétricas, por las razones que ya explicamos, que ya explicó Frida en la presentación, pero sí, a mí sí me gustaría detenerme en que justo hablar de quejas de servicio nos remite otra vez a ese enfoque gerencial, a ese enfoque de calidad en la atención, y no su contraparte, que sería hablar de denuncias, de haber sido víctima de actos constitutivos de violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, esto es como el mejor ejemplo de que al cambiar de enfoque no deberíamos analizar quejas, sino que deberíamos analizar denuncias. Me parece, escuché que comentó que sí iban a utilizar el término violencia obstétrica. Disculpa, no me quedó claro en cuál de todos los pasos, si en la cartilla o si en las denominaciones, etcétera, etcétera. Pero insisto, todas las acciones que está haciendo el IMSS y estarán haciendo otros subsistemas de salud en México son... Vimos, Lourdes, eh, se perdió la conexión con Lourdes. Todavía me aparece, pero el micrófono está desactivado y se congeló. Entonces, por favor, permítanos un momento a ver si regresa su señal. Y si no, no sé si Frida esté por ahí. Ah, ya está regresando Lourdes. Te perdimos. Perdón, ya volví. Gracias. Y simplemente... Aquí tienes a IHOP cerca. Y simplemente también comentarles los generosos comentarios de la doctora Alicia en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uno de sus puntos, y usted lo trajo a colación, es el tema de la partería tradicional. Hay una instrucción precisa de la comisión de incorporar a los sistemas de salud en México a la partería tradicional como un elemento positivo, como un elemento que puede contribuir en forma decisiva a disminuir los casos de violencia obstétrica. Y respecto a este punto de... Volvimos a perder a Lourdes. A ver, demos unos segundos a ver si la recuperamos. Frida, no sé si estés por ahí, porque creo que ya se va reincorporando, pero no, se perdió. Una disculpa, estamos teniendo problemas con la conexión. Ya nos estamos comunicando con las autoras y se están volviendo a conectar. Una disculpa, por favor, regálenos unos segundos.
ya se están volviendo a conectar. Al parecer se cayó la plataforma para Lourdes y tampoco está Frida, también se cayó. Por favor, regálenos unos momentos. Hemos recibido varias preguntas, también si quieren seguir haciéndonoslas llegar, lo agradeceríamos mucho. Aprovechamos también para decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, donde siempre estamos difundiendo los diferentes eventos que tenemos. Pueden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn. En breve también les compartiré en el chat los enlaces para que nos puedan acompañar. También en nuestra página web ponemos diferentes eventos y también ahí podrán encontrar todas las publicaciones que hemos realizado. Bueno, ya estamos tratando de solucionarlo. Por lo pronto, les comentamos que este año es el 80 aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y estaremos celebrando desde enero hasta diciembre, con muchos eventos que vienen. Tendremos el mes que entra una jornada de 2 días sobre personas trabajadoras en plataformas digitales. También en junio se avecina una participación también con Claxo. Y si quieren estar al pendiente de todos nuestros eventos, una vez más les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Ya están de nuevo con nosotras y nosotros, Lourdes y Frida. Muchas gracias. Les ofrecemos una disculpa por este contratiempo. Adelante. Creo que es mejor que no prendan la cámara para mantener un poco más estable la conexión, por favor. Muchas gracias. Sí, le doy la palabra a Frida por si ella gusta responder a los comentarios. Gracias. Hola, gracias. Bueno, pues rápidamente ya Lourdes comentó cosas importantes. Y bueno, yo me quisiera enfocar en un pilar importante de la FAME, que es justo los recursos humanos, ¿no? Y también lo hago justamente por mi experiencia como médica, como estudiante de medicina. Quisiera resaltar un poco esta formación médica. O sea, digo médica porque estoy en medicina, pero también me refiero al personal sanitario en general, que puede ser médico o no médico. Pero en estudios, por ejemplo, se observa una disminución de la actitud empática de los y las estudiantes del primer año de formación médica al último año. O sea, es decir, no se trata de valores que vienen de la familia, sino se trata también de una estructura en la que los médicos se forman. Se educan a base de castigos, los castigos se usan como herramientas para transmisión de conocimiento, hay una estructura jerárquica muy marcada en la profesión médica, ellos mismos son sujetos a vejaciones, humillaciones, tienen experiencias bastante fuertes, algunas terribles, ¿no? Lo cual todo esto lo incorporan y posteriormente defienden estas jerarquías. Y además de esto, hay una jerarquía y desigualdad de género, o sea, no solamente es la jerarquía interna del campo médico, sino también interactúa con la desigualdad de género. O sea, en la práctica médica, igual que en la sociedad, hay un trato diferencial entre hombres y mujeres, tanto hacia las pacientes mujeres como entre
las estudiantes y profesionales de la salud. Entonces también habrá que abarcar y comprender el fenómeno desde ahí. Y también habrá que evaluar la eficiencia de cursos, si después del curso el personal regresa al hospital y atestigua y vive este tipo de violencia, ¿no? También quisiera mencionar otro aspecto que hay que tomar en cuenta, que son las importantes limitaciones de los recursos y las condiciones en las que trabajan el personal médico, que son bastante duras. Entonces, la capacitación y sensibilización, esto los mismos profesionales de la salud lo manifiestan, no son suficientes porque requieren también mejorar las condiciones laborales, para que el personal tenga el tiempo, tenga la privacidad necesaria, cuente con los servicios y los tratamientos necesarios para poder hacer una práctica adecuada. Y bueno, finalmente, todas estas condiciones degradantes y irrespetuosas crean estrategias de supervivencia física y emocional que muchas veces también se traducen o conducen a ciertos tratos hacia las pacientes, ¿no? Estas dinámicas de poder que se ejercen durante el trato. Y bueno, para no tomar más tiempo, me quedo ahí para escuchar también preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Frida, y muchas gracias a nuestra audiencia que estuvieron pacientemente esperando la reconexión. Hemos recibido muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a tomar solo algunas, sobre todo las que creemos que engloban los otros comentarios que hemos estado recibiendo. Hay preguntas sobre la metodología del estudio. Por ejemplo, nos preguntan si también entrevistaron o tomaron en cuenta a otros actores dentro del IMSS, por ejemplo, personal médico, administrativo, psicológico y de trabajo social. También nos preguntan si lograron identificar el personal que es quien ejerce la violencia sobre las mujeres, porque nos comentan que solo se escuchó referencia al personal médico, ¿no? Pero querían escuchar un poco más sobre esto. Y finalmente, dentro de esta parte metodológica, nos preguntan si existe una manera de medir o categorizar el grado de violencia obstétrica o si solo se puede identificar si hay o no hay. Y en otro punto va más encaminado a qué acciones específicas podrían nutrir a la IFAME para dar este giro que estamos buscando del enfoque gerencial a uno de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias Ingrid, y empiezo con las últimas y luego te voy a pedir si me recuerdas la primera, pero empiezo con estas que ya retuve. Acciones específicas para dar este giro al EFAME. Bueno, de las que venimos hablando, la primera, reconocer, nombrar y apropiarse del término violencia obstétrica. La segunda, hacer un diseño de un enfoque de derechos humanos y de género explícitamente, es decir, que el objetivo y el enfoque sea ese y no mejorar la atención y la calidez. Eso nos llevará a no hablar de quejas, sino de denuncias por violación a los derechos humanos de las mujeres, como medidas principales para dar este giro, ¿no? Insisto que hay un montón de recomendaciones y el desarrollo y las herramientas para cada una de estas en el documento en extenso, ¿no? Se los recomiendo para quien quisiera consultarlos. Respecto a cómo medir niveles o casos de violencia, es fundamental que en la misma estrategia, al reconocer que son casos de violencia obstétrica, de alguna manera se tipifique o se establezca previamente cuáles son esos actos y que ese establecimiento no sea limitativo de son solo estos y otros no, porque tal como lo venimos sosteniendo, es una problemática muy compleja, muy diversa, multicausal, por lo tanto sus manifestaciones son numerosas, ¿sí? Pero sí es importante identificar una batería de manifestaciones, las más usuales quizás, y a partir de que estén definidas en un documento con este enfoque integrador y de unidad conceptual y teórica, vamos a poder ir a evaluar en cada caso si constituyen actos de violencia obstétrica o constituyen otra cosa. Respecto a niveles, en realidad también tiene que ver con la tipificación o con la definición previa en el documento. Es cierto que, como también nombramos, hay casos extremos que tienen que ver con la muerte materna, con la muerte neonatal, o con casos de esterilización forzada sin consentimiento de las mujeres.
Y si me recuerdas, Ingrid, por favor, la primera pregunta. Claro, es más enfocada hacia la metodología del estudio, cómo lo llevaron a cabo. Sí, ya me acordé. También recordé esto de que no es solo el personal médico, y aquí lo que comentó Alicia fue excelente, que no es una cuestión personal contra el médico o la médica en particular. Esto es un problema sistémico, que las manifestaciones se dan en toda la cadena de atención, es decir, con todas las personas que en una institución de salud entran en contacto con una embarazada o con una parturienta o una mujer en posparto, ¿sí? Es decir, desde el policía, la persona que recibe en la puerta, el personal administrativo y el personal de enfermería, el personal médico, etc. Es decir, toda la cadena de atención, y eso sí lo hemos considerado. Respecto a la metodología, lo que hicimos fue una búsqueda documental, por supuesto, revisión de literatura, un análisis de normativa vigente en México, también a nivel internacional, sobre estándares y recomendaciones a nivel internacional, y hicimos entrevistas. Por eso lo primero que hice fue agradecer a la entrevista con operadores y operadoras de la EFAME dentro del IMSS, y aquí insisto en agradecer la disposición del instituto en informar sobre realmente cómo fue este diseño y cómo fue la implementación de la EFAME. Hicimos varias entrevistas con áreas que estuvieron involucradas en esta estrategia. Muchas gracias, Lourdes. No sé si Frida tenga algo que agregar. Por mi parte, no, creo que respondió todas las preguntas. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a nuestro secretario general, que está aquí en la sala con nosotras y nosotros. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les agradezco habernos acompañado a lo largo de este seminario tan productivo. Saludo muy cordialmente a Ingrid Picasso, moderadora de la mesa, a Lourdes Jiménez Brito, investigadora de esta conferencia, a Frida Romero Suárez, autoras del trabajo que hoy presentamos. Nuevamente también agradezco a la doctora María Fernanda Acevedo, quien representó a la doctora Celida Duque, y a la doctora Alicia Márquez por su destacada participación como comentaristas y por su contribución a este intercambio. A lo largo de... a ver, un segundito. A lo largo de esta sesión hemos podido analizar las diferentes y múltiples dimensiones del fenómeno de la violencia obstétrica como un problema de salud pública que, además, se ha visto agudizado durante la pandemia por COVID-19. Pudimos observar los datos sobre la incidencia de esta problemática en los servicios de salud en México, sus diferentes manifestaciones, sus consecuencias y también la normativa que procura proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas de este flagelo. Es importante mencionar que la puesta en marcha de la estrategia de fortalecimiento y atención a la mujer embarazada de FAME es un primer paso importantísimo del IMSS para la prevención de la violencia obstétrica. Con ella, no solo se ha buscado responder institucionalmente a una problemática señalada, tanto por la Derecho a Audiencia como por organismos de derechos humanos, sino que el Instituto ha actuado en el sentido correcto, defendiendo los derechos de las personas usuarias, en este caso, las mujeres embarazadas. En nuestra opinión, este primer esfuerzo podría madurar hacia un modelo donde se aborde de forma más directa tanto el problema como la población afectada. Se busca prevenir la violencia obstétrica en sus múltiples expresiones, lo que va más allá del fortalecimiento de la atención a la mujer embarazada, y al ser la violencia obstétrica un tipo de violencia de género, la estrategia debe centrarse en la mujer embarazada. Es ella la única protagonista y los servicios de salud gineco-obstétricos deben redireccionarse a la atención de sus necesidades. Son dos elementos conceptuales de suma importancia, como se explica en todo el documento y como lo hemos constatado también en estas intervenciones, y que si son incorporados a la EFAME podrían fortalecer la articulación de las acciones planteadas. Tenemos mucho trabajo por delante y desde la conferencia estamos dispuestos a seguir contribuyendo con esta importante y urgente agenda de investigación y de incidencia en políticas públicas. Nuevamente agradezco al Instituto Mexicano de Seguro Social por su disposición a participar en esta investigación y a todas las instituciones y personas que hicieron posible este trabajo y la realización de este evento. Por supuesto, muchas gracias a quienes se mantuvieron conectados y conectadas y han participado activamente con sus preguntas y comentarios. Les esperamos en las sesiones futuras de este seminario. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias. Hasta pronto.
Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias, muy interesante.